Una semana más, el exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales, tras haberse hecho viral una de sus últimas intervenciones televisivas. Como podremos escuchar a continuación, Pablo Echenique consigue desmontar de una manera fácil y sencilla el discurso del reconocido economista ultraliberal Marc Sala en favor de la bajada de impuestos. Cuando hablamos de 81 subidas hay que ajustar eso un poquito, ¿no? Estamos hablando de cotizaciones sociales, estamos hablando de impuestos que no son para todos, hay impuestos concretos pues para un tipo de empresa, para un tipo de producto, o sea, no es general, no son 81 subidas para todos. Luego, por otro lado, además, el problema no son las 81, que podría contarse si se hace así, en genérico, ¿no? Si se puntualiza es diferente, pero el problema es que vienen más, ¿no? ¿46? También sería en ese sentido, ¿eh? Bueno. No para todos, sino del mismo modo. De todos modos... Pero a mí no me parece mal que haya impuestos, cuidado. O sea, la gente yo creo que somos suficientemente mayorcitos. El problema sí. No, a mí no. A mí lo que me parece mal es que luego esos impuestos no lleguen, por ejemplo, a la gente de Paiporta. Exacto. Que se lleven ahí no sé cuántos días esperando que les llegue la ayuda. El problema es ese. Eso, ¿no? El problema es ese y el problema además se ha evidenciado estos días mucho, claro, ¿no? Eso es lo que da rabia. Y lo dramático es que se pueda evidenciar aún más. Si hablamos del modelo que se plantea, aquí es donde yo encuentro algún tipo de análisis a hacer. En estos momentos, prácticamente el 1% de las personas, es casi el 8% de las personas que cobran más de que son los que cobran más de 60.000 euros al año, o tienen unos ingresos superiores a 60.000 euros, ese 10%, ese 8, 9, 10%, son los que tienen sobre ellos casi el 54% de los ingresos totales por IRPF, es decir, soportan en gran medida a partir de esos 60.000 euros esa presión. Ganar 60.000 euros está muy bien, ¿eh? Mucha gente lo querría, pero eso es lo que en gran medida sería una clase media bienestante. Pero no creo que esté bien equilibrado. Y lo digo porque allí donde esto se ha acentuado más, en países donde se ha acentuado esa progresividad tan bestia, al final lo que genera son menores ingresos. Y el problema está en que si mientras crecemos vamos ingresando por esa vía, es decir, unos cuantos pagan mucho y otros pagan mucho menos, cuando eso ya no pueda estirarse más, no tendremos algún problema de ingresos por parte de esa franja que necesita que la economía vaya bien para que se pueda distribuir después. A ver si lo que vamos a hacer al final es, en lugar de distribuir riqueza, vamos a distribuir pobreza, porque no todos puedan llegar ahí. Hay una famosa curva, ¿no?, que se llama la curva. Sí, pero la curva de Laffer, primero que te llaman terraplanista económico si la pronuncias, ¿no? Pero es cierto que hay lugares donde sí, o sea, tampoco es terraplanismo del todo, no te pueden decir, no, es que eso no puede ser. Sí, a ver, incluso Pablo a mí me ha llamado terraplanista económico por defenderla alguna vez. Cuidado que Echenique está cargando aquí las citas. Ya lo sé. Sí. Claro. Tu turno. A ver, primero, la curva de Laffer no es que sea terraplanismo, es que es una simplificación enorme de la realidad. Para empezar, porque habla de presión fiscal en general, sin decir a qué tipo impositivo se refiere o a qué sector social se refiere. Parte de una idea muy básica, que es decir, si hay un 0% de impuestos, el Estado recauda 0, y si hay un 100% de impuestos, el Estado recauda 0, porque aplasta completamente la actividad económica. Entonces, en medio tiene que haber un máximo de la curva, tiene que haber un lugar donde si tú subes más los impuestos, recaudas menos que antes, ¿no? Vale. El problema de la curva de Laffer es que no hay un solo impuesto, hay un montón de impuestos, que son todos distintos. O sea, que la curva de Laffer defiende la simplificación impositiva, ¿eh? Bueno, pero la realidad es que hay un montón de tipos impositivos distintos, habría que hacer una curva para cada uno de ellos, y la segunda realidad es que tú tienes que demostrar si estás antes del máximo o después del máximo de la curva de Laffer. Porque si estás antes del máximo, subir impuestos te hace recaudar más. Entonces, dicho esto, que ya digo, yo creo que es una simplificación tremenda, en España la gente que paga impuestos es la gente que trabaja. De hecho, lo comentaba antes Marc, efectivamente el IRPF tiene dos partes. Tiene las rentas derivadas de ingresos del trabajo y tiene las rentas derivadas de ingresos del capital. Él se ha referido únicamente a la parte de ingresos del trabajo, pero la parte de ingresos del capital tiene un tipo impositivo muchísimo más bajo.
para que nos entendamos, un notario No, eso es- o un médico que tenga un salario alto, pero que ingresa sus ingresos por ingresos del trabajo, efectivamente, si gana más de 60.000, paga un tipo marginal bastante importante. Ahora, si el mismo señor gana la mitad de sus ingresos con dividendos de acciones, paga muchísimo menos impuestos que un señor, en porcentaje, que un señor que tenga un sueldo de 40.000 euros. Y luego hay que ver también el impuesto de sociedades. Si miramos lo que ha pasado desde la última crisis económica, el IVA y el IRPF, que son los dos principales ingresos del Estado, los dos más grandes, han recuperado la recaudación previa a la crisis financiera. La mayoría de esos aumentos, o casi todos me atrevería a decir, es para las grandes empresas, para las grandes herencias, para las grandes fortunas. Yo, de esa lista, que alguien me enseñe uno que afecte a una persona que gana 20.000 euros al año, que yo lo vea. Claro.